Esta mañana eh, continuamos con la serie en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo. Es una carta, como se decía hace unos 2 domingos antes, incluso del primer domingo de esta serie, es una carta de demandas. Una carta donde se exige una cosa, luego otra. Y quizás estas demandas, una tras otra, pueden llevarnos a aturdir un poco y decir, wow, pero ¿dónde tantas demandas? ¿Por qué tantas? Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? En la práctica, ¿qué necesito realmente? Pues bueno, hoy veremos a la luz de su palabra qué necesitamos. Y este pasaje que corresponde el día de hoy, que es 2 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7, hallamos nuevamente más demandas. Una de estas primeras demandas se halla en el versículo 1 de este capítulo 2 y es esfuérzate. Esta semana pasó algo impresionante, algo extraordinario. Y simplemente con decir remontada épica o remontada impresionante, aquellos que ven fútbol eh, sabrán de qué hago referencia. Aquellos que me tienen en el Facebook, en el WhatsApp, se habrán dado cuenta de esto. Esta semana celebré, si se puede decir de esa manera, el pase del Real Madrid a la final de la Champions League. No es cualquier copa, no es cualquier competición. Y algo interesante que pasó en ese partido, y por esa razón es una remontada épica, impresionante, es que Real Madrid iba perdiendo. Primer tiempo, no hay goles. Segundo tiempo, tampoco. Pero de repente el equipo oponente, el Manchester City, mete un gol. Y quizás ya al final del partido ya todos daban por perdido el partido, ya todo se acabó. De hecho, Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, dijo como que bueno, está listo, ya ganamos. Y de repente entró un gol. Y yo vi muchos videos de ese partido y la multitud gritando, las personas llorando y jugadores que nunca habían perdido la esperanza de ganar un partido. Ya faltaban pocos minutos para terminar, el partido ya iba a acabar, pero los jugadores no se habían rendido. La afición, el Santiago Bernabéu estaba lleno, repleto de personas. Y la gran parte de esas personas, a pesar de que su equipo estaba perdiendo en su casa, no abandonaron el estadio. Y aquellos que lo abandonaron se arrepintieron porque luego querían entrar. Bueno, vamos a entrar, ¿cómo hacemos? La gente está gritando, algo está pasando. Y los seguridad dijeron, no pueden entrar. Salieron, se bajaron del barco. Hermano, ¿por qué hablar de esto en este momento? Que hay una demanda y esta demanda es esfuérzate. Esfuérzate. Hace 2 domingos atrás hablamos de ser valiente. Sé valiente, Timoteo. Luego nuestro hermano Gilbert el domingo pasado hablaba acerca de ser fiel al Evangelio. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, trabaja. Esta demanda no es, bueno, voy a agarrar algo y le voy a dar hasta donde yo pueda. No, es trabajar, es meterte de lleno en ello, entregarlo todo. De este partido el Madrid tuvo que hacer cambios. Los jugadores están reventados. Los que saben que es un partido de fútbol campo saben que es un bastante tiempo, es más de 1 hora jugando. Pero lo lograron. ¿Por qué? Porque no se rindieron. ¿Por qué? Porque se esforzaron, lo dejaron todo en la cancha. Uno de los jugadores decía, se llama Nacho, decía, confiamos hasta el final. Y repitió, hasta el final. Es impresionante lo que puede llegar a ser un equipo con el simple hecho de tener confianza. No en lo que ellos son, sino en lo que el equipo históricamente es. Es impresionante lo que puede hacer ciertas personas, 11 jugadores, cuando la afición, cuando los fans, los seguidores están ahí aclamando y apoyando. Veía que muchas personas lloraban, gritaban de emoción. Yo no lloré, yo no lo hice, pero sí lo celebré, me gocé bastante. Pero si esto es en la parte secular, esto de fútbol, quizás si usted no es aficionado al fútbol, usted dirá, qué estupidez, qué tontería, no entiendo nada. Es una ilustración de lo que el hombre puede llegar a hacer, de lo que el hombre puede ser capaz de hacer.
Pero, ¿sabes algo, mi hermano y amigo? Esa demanda de esforzarse es una demanda que requiere de trabajo, de intensidad total, de entrega total. Por esta razón, el título de este sermón es Esfuérzate. Pero, ¿en qué me voy a esforzar? ¿En qué campo? ¿De qué manera? Esfuérzate en la gracia. Ese es el título de este sermón de esta mañana. Esfuérzate en la gracia. Quiero decirte que este trabajo que se es demandado, requerido del creyente, como veremos adelante del soldado, no es cualquier trabajo. Es más que un partido, es más que una competición, es más que eso. ¿Sabes por qué? Porque el que te llama a pelear, el que te llama a trabajar, no es otra cosa, no es otro que el Salvador, el Redentor, Cristo mismo. Aquí no hablamos de ganar una medalla, una copa. No, eso perece, eso pasa. Hablamos aquí de ser fiel a nuestro Salvador y Redentor. Es ser fiel y entregar algo que ni siquiera nos pertenece, porque lo que tenemos es por gracia, Él nos ha dado. Aquí la demanda es, esfuérzate, pero en el Señor, en Cristo. Hoy vamos a entender y saber que debemos trabajar de forma incansable. Sí lo debemos hacer, pero nunca olvidar de dónde viene esa fuerza, de dónde viene ese llamado para trabajar, porque si lo hacemos, mi hermano, vamos a desfallecer, vamos a caer. No vamos a terminar la carrera, no lo vamos a hacer. Este sermón está estructurado en 3 partes, recordando que es del 1 al versículo 7. Primera parte tiene por título, Trabaja en Cristo Jesús, versículo 1. Trabaja en Cristo Jesús. Segunda parte, el trabajo de encargar, versículo 2. El trabajo de encargar. Y por último, imágenes de un trabajo sacrificial. Imágenes de un trabajo sacrificial, de versículo 3 al versículo 7. En esa última división veremos cómo el apóstol Pablo usa 3 imágenes o 3 ilustraciones para decirle a Timoteo, Pablo, para decirle a Timoteo cómo debía trabajar, cómo debía pelear. Vayamos a la primera parte, trabaja en Cristo Jesús, versículo 1. Si me puede acompañar, vayamos a leer versículo 1. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo comienza el capítulo 2 diciendo estas palabras, hijo mío. ¿Te das cuenta? No dice hijo y solamente dice hijo mío. Se apropia de Timoteo. Hermano, hay que recordar que Pablo era el padre espiritual de Timoteo por llevarlo a los pies de Cristo en su primer viaje misionero. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Y en el contexto, Pablo, siendo padre espiritual de Timoteo, se preocupa muchísimo de su bienestar. Hoy día muchas personas celebran el Día de las Madres y recuerdan, ¿no?, ese aprecio, ese amor, esa dedicación y ese amor sacrificial que muchos de estos hijos experimentan de una mujer. Pues bueno, Timoteo no tenía razón alguna para decir, mi padre Timoteo me ha abandonado, no me aprecia, no me está cuidando. Pablo era un padre que mostraba su amor en hechos, pero también en palabras. Y lo podemos percibir en estas que dice en este versículo 1. Timoteo, eres mi hijo. Y como hijo, quiero aconsejarte, quiero exhortarte a algo. A veces nuestros padres nos dicen cosas algo desagradables, pero no porque sean malas, sino porque nos muestran la realidad en la cual nos encontramos. Pues bueno, las palabras de un padre que ama realmente a su hijo no son palabras
diluidas, son palabras necesarias. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes esforzarte. Debes esforzarte. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, debes trabajar, Timoteo. Timoteo, no seas negligente, deja la pereza, déjala a un lado, no lo hagas. Pablo le pide a Timoteo que coloque a un lado esa tendencia que él tenía al miedo, al temor, a ocultarse. O quizás decir, bueno, lo hago luego. O quizás es que no puedo. No. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, quita eso, ponlo a un lado. Porque el llamado que tú tienes es necesario, es un requisito importante el trabajo. Hay que trabajar. Nosotros a veces queremos vivir el cristianismo de forma light. O sea, bueno, me congrego una o fuese a la semana, voy, llego, escucho el sermón, alabo un poquito, me voy a mi casa y se acabó todo. Eso no es cristianismo bíblico, mi hermano. Y mi perdona si se lo ofende, pero eso no es cristianismo bíblico. Usted lee en Hechos, la iglesia primitiva, y decía que siempre estaban ahí en comunidad, trabajando. Decía que compartían lo suyo con los otros. Si alguien estaba sufriendo, estaban ahí para decirme, hermano, vamos, seguimos caminando. Vamos, si podemos. Dicen que compartían y hay una comunidad, pero ¿qué tenían en común? La verdad. Pero la verdad en amor. Y eso sí o sí lleva al cristiano a tener que trabajar. No, de forma light, bueno, creo que es suficiente. No. Mi hermano, si usted es cristiano, usted es soldado de Cristo. Y un soldado no va a la guerra a ponerse a contemplar cómo unos se tiran tiros a otros. No, él está ahí para ser parte de ella, para pelear, para defender su patria. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, con esta palabra esfuérzate, le hace recordar el carácter, lo que se requiere para ser un fiel ministro. Recuerda, es una carta pastoral. Tú, mi hermano, si tienes un llamado al ministerio, debes entender de antemano que es necesario trabajar. Y si también el ministerio no es como muchos lo pintan. Bueno, soy pastor, tengo una 4Runner, tengo 3 casas, todo el mundo me aplaude, todo el mundo me sigue. Quizás sí puede pasar, pero ese no es el ministerio bíblico. Es que la palabra de Dios revela. El ministerio bíblico es un ministerio de sufrimiento donde muchas veces te van a dejar solo, te van a dar la espalda, donde serás defraudado y tú puedas decir, entonces no amo, no me entrego. No. Si por alguna razón nosotros sufrimos al amar como Cristo es porque estamos dispuestos a que nuestro corazón reciba golpes. Un golpe tras otro golpe. Pero aún así, el llamado es a esforzarse y a trabajar. Quizás usted no puede ser pastor, de hecho quizás no lo es, pero es el mismo llamado. Mi hermano, esfuérzate. El llamado del servicio es un llamado a todo cristiano. Y para servir hay que trabajar también. Y eso usted puede decir, pero ¿cómo hago? Es que yo soy algo tímido. Es que yo no tengo esa habilidad, mi hermano, como usted no sé, de predicar fácilmente las palabras. Recuerda, domingo antepasado, es en la gracia del Señor. No se trata de nosotros. No se trata de mis cualidades, mis habilidades de oratoria o de mi falsa manera de hablar con otros. No se trata de la gracia del Señor. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. ¿Pero en qué? ¿En dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Es ahí donde debemos pelear. Es ahí, de hecho, donde hallamos esa fuerza o esa vitalidad para estar peleando. Quizás el trabajo o el tener que esforzarse al lado de la gracia parece ser algo contradictorio, de oponerse una a otra. Porque si es por gracia, si la salvación es un don de Dios, eso es porque tengo que trabajar. Esa sería la pregunta. Uno puede llegar a pensar que por estar en la gracia no debemos hacer nada. Pero no es así. El Evangelio no solamente nos
nos muestra esa esperanza o esa vida de gracia, sino también nos muestra que ahora por esa gracia tenemos una nueva vida. Y por tener una nueva vida hay que vivir una vida diferente. Y que ahora en su gracia somos capacitados simplemente para decir soy salvo, sino decir soy luz en un mundo de tinieblas. Y eso supone, por supuesto, humillaciones, desprecio, sufrimiento. El ministerio supone muchos problemas y aflicciones. Para ser fiel a tal llamado es necesario trabajar bajo gracia. Es necesario trabajar en la gracia. Y ahí la demanda de esforzarse. Pero la Biblia de las Américas, en esta palabra esforzarse, lo traduce de esta manera, fortalece. Que significa cobrar vigor, fuerza en el Señor. Yo decía, pero es una cosa, es otra, no entiendo. Pero cuando vemos los versículos que vienen, entendemos que el tener que ser fiel era tener que sacrificarse, tener que obedecer, tener que sufrir. Y por ser así, entonces Pablo le dice a Timoteo, debes trabajar, debes hacerlo, Timoteo, pero con la gracia del Señor, con la fuerza y el vigor que Dios te puede dar, porque lo contrario, Timoteo, no lo vas a poder hacer. Y aquí, mi hermano, es un punto vital importante. La vida cristiana es una vida que se vive por fe. ¿Y sabes qué hace la fe? Bíblica, verdadera. Pone tu ancla de tu vida en la cruz de Cristo. Y todo lo que tú haces dice Cristo. Y solo Cristo. Y así, solamente así, el Evangelio será algo vivido, practicado en tu vida. Porque aquí dice que el vigor y la fuerza viene de la cruz de Cristo, de su gracia. No son los amigos, no son los vecinos. No es lo que el mundo nos puede ofrecer que puede darnos calma o tranquilidad o al menos fuerza. Es Cristo nuestra verdadera fortaleza, mi hermano. No hay otro. Y Pablo le ha dicho a Timoteo, Timoteo, trabaja en Cristo Jesús, trabaja. Entiende, Timoteo, que no debemos ser perezosos, debemos ser diligentes, pero que debemos trabajar siempre dando, peleando, pero puesto los ojos en Jesús, en el Señor. Que es el que nos llamó y nos capacita para pelear, que nos fortalece y nos da vigor. Pero luego de eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le da una demanda que refleja uno de los tantos papeles que él debía cumplir como ministro del Señor. Versículo 2, vayamos a la segunda división, el trabajo de encargar. Versículo 2. Dice Pablo a Timoteo, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, debes trabajar en encargar. Aquí la palabra encargar, si usted la busca en un diccionario, podrá saber que la palabra encargar significa confiar a uno la realización de una cosa, de una tarea. Es dar el cuidado de algo. Estamos hablando de que tú tienes algo valioso, algo importante, y que tú has decidido dárselo, concedérselo a otra persona. Pero un momento, piensa en lo más importante que tú puedes tener, en lo más valioso, y tú piensas dárselo a alguien. ¿A quién se lo darías? Tú seguro se lo darías a una persona de confianza, ¿verdad que sí? Tú no le harías tu cartera, ni documentos tuyos, tu cédula de identidad, tu tarjeta de débito, y quizás con algo de efectivo a cualquier persona. O tu teléfono, ¿verdad? Tampoco lo darías a cualquier persona. Pues de igual manera, Pablo le dice a Timoteo, encarga esto. ¿Qué es esto? El Evangelio, la verdad que tú has oído de mí. Y entre tantos testigos, aquí habla de Silas, habla aquí de Lucas, habla de todos los colaboradores de Pablo. Ellos estaban ahí, fueron testigos de cómo esa verdad Pablo se la transmitió, se la encargó a Timoteo. Pero ahora Timoteo, ¿qué debía hacer con esa verdad? ¿Guardarla? ¿Meterla debajo de la mesa? No. Así como la lámpara o el bombillo se coloca en el lugar donde alumbre a todos,
también es necesario que Timoteo entendiera de que el avance no llegaba hasta él, hasta Pablo. El avance de este evangelio tampoco llegaba hasta Timoteo. No, él tenía que encargar, tenía que concedérselo a otra persona. Y ahí la palabra idóneo cobra relevancia e importancia. La palabra idóneo significa adecuado y preparado. Aquí Timoteo no tenía que agarrar la verdad y comenzar a arrojar. Toma, ve qué haces con eso. No. Timoteo, encárgaselo a personas idóneas. A personas, ahí dice aquí, adecuadas, preparadas. En la mente de Pablo, seguro estaba pensando como en una carrera. No sé si usted conoce esas carreras de relevo, ¿no? Que llevan un listón, un pergamino, y el corredor va corriendo de forma rápida y se lo entrega a otro. Y este otro corredor agarra el listón y sigue corriendo. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo te doy el listón a ti, tú estás corriendo, sigue corriendo, pero Timoteo, tú tienes que dar ese listón a otro. Entiende de que también vas a terminar tu carrera en un otro momento, vas a partir. Pero aún así el evangelio tiene que continuar, tiene que seguir adelante. Aquí Pablo está hablando de que el evangelio debe traspasar cada generación. Que el reino de Dios no debe ser detenido por ninguna cosa. Y que Timoteo debía entender su responsabilidad en encargar a hombres fieles esta misma verdad. Timoteo debía ver, observar de forma cuidadosa a quién le iba a entregar el listón. Timoteo tenía que decir, ¿quién es esta persona? ¿A quién se lo estoy entregando? Y si esa persona realmente va a entregárselo al otro, o sea, que va a continuar su carrera hasta el final, entonces él debía dárselo. Aquí estamos hablando de que el evangelio no es una pertenencia, no es algo que nos pertenece a nosotros. Es como que, bueno, esto es mío y solamente mío. No, es algo que el Señor ha concedido por gracia. Es algo que el Señor quiere que se corra, que se esparza. Como decía Pablo, que la palabra corra. Y quizás nuevamente vuelvo y digo, usted no sea pastor, pero quizás sí es padre, quizás es miembro de una familia y usted debe entender en ese contexto, en esa situación, que usted debe encargar esa verdad, esa palabra de Dios también a otras personas. Estamos hablando aquí del avance del reino de Dios. Y no se puede lograr un avance en el reino de Dios si no se predica su palabra. Hay que anunciar la verdad de Dios y encargar a otros. El trabajo que el apóstol hizo con Timoteo era un trabajo que él también le tocaba hacer, que ahora a él le tocaba hacer. Pero esto suponía muchas dificultades, muchos sufrimientos. Y eso lo veremos ahora en esta última parte, última división, imágenes de un trabajo sacrificial. Pablo quería que su hijo realmente entendiera qué él necesitaba hacer. Y yo normalmente cuando hablo, o al menos eso es lo que intento hacer, más que todo con niños, cuando le trato de decir algo, se los digo, pero luego trato de colocarle una ilustración, ¿no? Como una imagen para que ellos entiendan eso. Y en este caso, eso es lo que hace también el apóstol Pablo con Timoteo. ¿Qué imágenes, qué ilustraciones usa el apóstol Pablo? Usa 3. La de un soldado, la de un atleta y la de un labrador. Estas 3 están conectadas, muestran una sola cosa. Y eso que muestran es la necesidad de trabajar, recuerda, de esforzarse, de trabajar, de esforzarse, de pelear. Pero cada una, aunque muestra esa unidad de pensamiento, también muestra una cualidad o un rasgo distintivo. Y ahí es donde está la riqueza de cada una de estas imágenes. Vamos a leer estos versículos del 3 al 7. Imágenes de un trabajo sacrificial. Dice, tú pues sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y aún también, el que compite como atleta no es coronado si no compite legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. En el versículo 3 se introduce la primera imagen, y la imagen de un soldado. No sé de aquí quién ha prestado servicio a la nación como soldado, quién es militar, o quién tiene una familia que sea parte de la guardia o de la marina, pero si tiene un familiar o quizás en algún momento sabe cómo es ese trabajo de soldado, sabrá de que eso requiere muchísimo de la persona. El soldado no vive para sí, vive para la patria, vive para su nación. Él no se sujeta o no se guía bajo sus criterios, no se sujeta a las órdenes de su coronel, de su capitán. Y aquí Pablo usa esa imagen de soldado para hacer ver al creyente, en este caso a Timoteo como ministro, de cuán comprometido y cuánta entrega el Señor requiere de parte de nosotros. Aquí no hablamos que de forma parcial, de forma ocasional, yo me entrego al Señor. No. Recuerda, tu vida no te pertenece, no es nuestra, es de Él. Y ahora a Él debe ser continuamente entregada. Pero aquí la palabra que Él usa es sufre penalidades. Esta palabra, sufre penalidades, en la Biblia de las Américas, muestra algo bastante interesante. Y lo que muestra es que Pablo lo que está diciendo es, sufre con nosotros, sufre conmigo. Aquí hablamos de sufrir, de padecer como soldado de Jesucristo, pero no hablamos de sufrir en la soledad, sino sufrir con otros. Aquí Timoteo debía entender de que él no era el único que estaba sufriendo por la causa del Señor. Cuando vienen los problemas, uno dice, yo tomo los problemas más grandes, yo estoy padeciendo, estoy solo, nadie me entiende. ¿Sí? Nosotros tenemos la tendencia a centrarnos en nosotros y decir que nuestros sufrimientos son los más grandes que pueden haber. Pero Pablo le llama a Timoteo, Timoteo sufre, pero entiende que no es el único que sufre. Yo estoy sufriendo. Pablo dice a Timoteo, Timoteo sufre conmigo. Y aquí, mi hermano, hallamos la primera marca distintiva de un buen soldado del Señor. ¿Cómo soy un buen soldado del Señor? ¿Cómo soy un fiel soldado de Él? Primera marca, sufre penalidades. Un verdadero soldado del Señor está dispuesto a sufrir penalidades junto con el resto de los soldados. Pablo dice a Timoteo, Timoteo sufre conmigo estas penalidades, estos sufrimientos que acarrea ser soldado del Señor. ¿Por qué Pablo estaba preso en Roma? Porque se comió una luz del semáforo, porque atropelló a alguien, porque tomó algo que no le pertenecía, no. Está sufriendo por causa de Cristo, por causa de su Señor. Y esa fidelidad que él tenía a Cristo lo llevó hasta el preso en Roma. Y como decía nuestro hermano el domingo pasado, las condiciones no eran nada buenas. Era como su primer encarcelamiento en Roma, donde tenía ciertas comodidades, donde podían personas llegar, visitarlo, donde él tenía la oportunidad de predicar abiertamente el Evangelio. No la tenía, era diferente. Y aún metido en ese hueco oscuro y frío, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, tienes que hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? Sufre conmigo, por favor, sufre conmigo. Pablo había experimentado en esa situación la soledad. El hecho de que muchas personas que en otro tiempo estaban con él, le estuvieran dejando por temor a la persecución, por temor a la muerte, por temor a lo que Roma podía hacer. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que sufrir conmigo. ¿Por qué? Porque el fiel soldado está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a sufrir. Nosotros a veces, como cristianos, incluso a veces tratamos de evitar el sufrimiento. Como que si el sufrimiento fuera un objeto extraño,
en el cuerpo o en la vida cristiana, pero no. En la vida o en el camino del cristianismo bíblico siempre vas a hallar sufrimiento, siempre lo vas a hallar. Y al menos que no esté dispuesto a sufrir penalidades como soldado del Señor, la fidelidad no será una marca distintiva de tu vida cristiana. Hermano, ¿cuántas veces nosotros quizás a veces decimos, bueno, no voy a hacer esto porque quizás puedo ser señalado, o quizás puedo ser rechazado, o puedo ser vetado, o puedo ser censurado por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, por mi jefe, incluso por mi esposa? Sé que tengo que hacer algo y por amor y fidelidad al Señor debo hacerlo, pero digo, no lo hago porque si no, las cosas se van a poner terribles. Voy a sufrir mucho. ¿Sabes? Esa tendencia, de hecho natural, a esquivar los golpes, el sufrimiento, no es algo que debe hacerse en la vida cristiana. Porque así como Cristo fue a la cruz, Cristo requiere de nosotros que también tomemos esa cruz y vayamos allá, al monte, a sufrir, no para hallar salvación, sino a sufrir porque ya alguien sufrió por mí. Y como el Señor lo dijo, si a mí me rechazaron, a ustedes también lo van a rechazar. Pero ojo, si son fieles al Señor, porque hoy día vemos un cristianismo bastante cool, bastante cómodo. Me he quedado impresionado con cantantes como Camilo, no sé si usted conoce Camilo, con un bigote bastante largo, y él dice, y su esposa, que son cristianos. Yo me quedo como, ¿qué? ¿En serio? ¿Qué cantan? ¿Cómo viven? Y dicen que son cristianos. Y así muchas celebridades más, Hollywood, cantantes, dicen, somos cristianos. Y tristemente ese es el cristianismo que muchos quieren vivir. Bueno, yo creo que puedo seguir a Cristo y también agradar al mundo, ¿sabes? Estar ahí en la onda. No, eso es imposible. Es imposible. Si Cristo, el Hijo de Dios, no lo logró siendo Dios encarnado, ¿tú crees y piensas que lo vas a lograr? No se puede. No se puede servir a dos señores. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, si tú realmente, Timoteo, quieres ser un fiel soldado del Señor, debes estar dispuesto a sufrir. Pues ninguno, versículo 4, que milita, se enreda en los negocios de la vida, no lo puede hacer, no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque el soldado fiel es fiel porque quiere y desea agradar a su Señor, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda marca de un verdadero soldado es no enredarse en los negocios de la vida. Hermanos, un soldado, si algo tiene es que él no puede vivir una vida común o natural. Se le es complicado, difícil. En mi familia hay personas que son soldados, o en otro tiempo lo fueron, marines, y tú los ves una vez cada cierto tiempo y no puedes tener una relación con ellos como familiar. Conozco una hermana que tiene una hija que también es de la Guardia Nacional y ella no está todo el tiempo ahí compartiendo con sus hermanos, con su mamá, saliendo con ellos. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque ya su cuerpo, su vida le pertenece a la nación, le pertenece a las Fuerzas Armadas. Pues de igual manera, mi hermano, no podemos enredarnos en la vida, en los negocios de esta vida. ¿Por qué? Porque trabajamos en los negocios del Padre. Porque nos involucramos de forma completa en el Señor. Y aquí no hablamos de alejarnos, de apartarnos de la sociedad. El Señor Jesús cuando oró no pidió, bueno Señor, te pido que saques a la iglesia del mundo. No, déjalos que queden aquí, pero dice, guárdalos del mal. Hay una línea bastante delgada en vivir, en lo que es vivir en el mundo y vivir para el mundo. Aquí Pablo no dice, bueno Timoteo, aléjate de la sociedad, mete en un cuarto y no salgas de él. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es que esa vida cotidiana, natural, que todo hombre debe tener, como tener quizás vecinos, amigos, ir a una universidad, trabajar, todas esas cosas
no deben enredarte, no deben atraparte. Que esas cosas que tú haces, que son lícitas en su mayoría, pues deben serlo, pues son cosas buenas que Dios ha dado en su misericordia, no debe ser un obstáculo para que tú le seas fiel al Señor. A eso hace referencia el apóstol Pablo. El ministro, el pastor debe entender a quién le está sirviendo. Y en base a esa fidelidad a él debe saber cuándo decir no, cuándo decir no puedo. ¿Por qué? Por amor a la obra del Señor y al llamado que Él le ha hecho. Por amor a su amo, por amor a su Señor. Yo busqué en Google cómo es la vida de un soldado y conseguí una página donde salían, era como un foro, donde personas hablaban, en su mayoría personas que eran exmilitares y decían, no, la vida militar es desagradable, porque te comienzan hablando de que, bueno, tú vas a pelear, a defender la patria, la nación, y los que nos mandaban, luego con el tiempo, eran unos borrachos, unos brutos, personas que nos usaban. Y sí, eso también pasa. Y no solamente pasa en Venezuela, pasa en todas las naciones. Siempre hay corrupción, siempre hay manipulación. Pero mi hermano, nosotros somos soldados de Cristo, del Señor. Y en este batallón, en este ejército, no se ven tales cosas. Por lo tanto, si entendemos quién es nuestro Señor, nuestro capitán, y sabemos que Él entregó su vida por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no entregar nuestra vida por Él? No somos nada, mi hermano, no somos nadie. Él era Dios y fue a la cruz. Nosotros somos simples seres mortales, pecadores, inconstantes, y nos negamos ir a la cruz. Es algo ilógico, pero es algo que nos sucede, mi hermano. Por esa razón debemos recordar la gracia, el sacrificio, la obra redentora que este comandante ha hecho por nosotros. No sé si usted ha visto estas películas de guerra, pero una vez John MacArthur citó a un joven que se llamaba Richard Winters. Dice que este hombre condujo a una pequeña tropa a un poblado de Carentan, que era en Alemania. Dice que esto sucedió en esta batalla que libró Estados Unidos para librarse del dominio masivo de Adolfo Hitler. Y dice que este hombre, este joven hombre con su compañía, comenzaron a recibir fuego de ametralladoras alemanas. ¿Y sabe qué hicieron estos soldados? Por miedo se entrincheraron, se metieron en huecos. Y sonaron ametralladoras, muchas balas, y estos hombres tenían miedo a salir. Decían, salimos, nos matan. Hasta aquí llegamos. Y estas ametralladoras tenían tanta fuerza que si ellos se quedaban en ese lugar, no iban a lograr su objetivo. No iban a lograr vencer a su enemigo. ¿Sabe qué hizo Winters? Dice que este hombre se levantó y se lo colocó en medio del campo. Las balas le rozaron, el silbido cerca de sus oídos, y le dijo a su batallón, debemos pelear. Gritó, debemos pelear. ¿Y sabe qué sucedió luego de esto? Los soldados temerosos, asustados, se levantaron y pelearon. Y esta decisión de este hombre logró que este pequeño batallón lograra su objetivo. Y fueron parte importante, vital, de ese derribamiento o de esa decadencia que vivió Hitler en su momento. Estos hombres le siguieron a este joven. ¿Por qué? Porque vieron que él se había comprometido realmente con el trabajo. Vieron esa disposición de sacrificio. Él dijo, no importa si muero, debemos pelear. Y eso obviamente inspiró a estos soldados temerosos. Y ahora yo digo, mi hermano, ¿quién es nuestro capitán? Cristo. Él lo dejó todo en el campo.
Y esa obra debe inspirarnos a nosotros a hacer lo mismo, a levantarnos y a pelear. Debemos entender de que estamos aquí en una guerra. Debemos pelear y que nuestra vida es de Cristo, es de Él. Y debo estar dispuesto a sufrir, debo estar dispuesto a autonegarme, pero también debo estar dispuesto a la obediencia. Eso lo vemos en la segunda imagen, la imagen del atleta. Hemos visto que es un soldado, un buen soldado del Señor. Pero Pablo quiere agregar otro condimento a esta serie de virtudes o marcas de la verdadera fidelidad o de verdadero trabajo en el Señor. Y es que dice, versículo 5, y aunque también el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. Aquí la palabra que resalta es la palabra legítimamente. ¿Sabes algo? El atleta no solamente debe preocuparse en estar corriendo o en estar en la carrera, sino también en cumplir los reglamentos del agente organizado. ¿Sabe por qué? Porque él pudo haber llegado de primero, pudo llegar a la meta, wow, gané, pero si revisan, no sé, un documento o que una ley o norma fue violada por este atleta, no va a obtener el premio. Eso sucedió muchísimo en las Olimpiadas, creo que también sucedió este año con respecto a atletas que se están dopando, están ingiriendo sustancias ilícitas, drogas, y fueron descalificados. Hombres que en muchos casos habían ganado, pero fueron descalificados. Y ahora, ¿qué Pablo quiere decir a Timoteo con esto? Lo que quiere decir es que no solamente correr, solamente decir soy cristiano, es obedecer la palabra de Dios. Debemos correr de forma legítima. Aquí no es lícito tomar atajos. No. El Señor requiere fidelidad. Y para esto, obviamente, debemos entender que la palabra de Dios debe ser obedecida. Que la palabra de Dios tiene una autoridad que no debe ser cuestionada. Yo debo obedecer su palabra. Porque lo contrario, no seremos coronados. No habrá recompensa. Si realmente queremos ser fieles y trabajar, hemos de entender lo que lo vamos a hacer en base a lo que Dios demanda y pide de nosotros. Entonces, bueno, yo creo o yo pienso que debería hacer esto, otro aquello, no. Tu criterio, lo que tú piensas, colócalo a un lado, porque si lo haces de esta manera, cuando llegas a la meta y quieres haber llegado, alcanzado algo, el Señor dirá, apártate de mí, no te conozco. Pero también hay otro aspecto que debe ser considerado, mi hermano. Y es que debemos trabajar de forma intensa, pero siempre poniendo la mira en lo que vendrá. Pero siempre poniendo la mira en la recompensa que se nos ha prometido. Eso lo dice el apóstol Pablo con esta última imagen. Dice, el labrador para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Pero la palabra aquí trabajo en el griego, en el original, dice trabajar de forma incansable. Aquellos hermanos que cultivan la tierra y ellos saben cuántos sacrificios deben hacer para poder al final, en su debido tiempo, poder gozar y disfrutar de los beneficios, de los frutos del campo. Deben trabajar con sol, con lluvia, deben trabajar y constantemente, de forma incansable, para poder recibir los frutos. De igual manera, mi hermano, nosotros debemos trabajar de forma diligente, de forma intensa. Aquí no se habla de ser pasivo, de decir, bueno, yo creo que voy a crecer, no, ¿sabes? De forma natural, poco a poco. O voy a honrar a Dios de forma, con la gravedad, todo viene a mí. No, debemos ser conscientes y debemos ser intencionales en cuanto a nuestro servicio al Señor. Aquí no, el llamado no es ser pasivo, sino ser alguien activo en cuanto a la obra y el llamado que Dios nos ha llamado a hacer.
Pero no se puede hacer esto, mi hermano. No se puede hacer. Al menos que tengamos una viva y real esperanza. Si hay una razón por la cual nosotros a veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, es porque olvidamos el incentivo, olvidamos la recompensa. Y yo una vez leí un libro, un comentario acerca de alguien y dice, nosotros como cristianos nos da miedo de decir que debemos trabajar para ser recompensados, porque sabemos que la salvación es por gracia. Pero su palabra nos dice repetitivamente, vas a ser recompensado. Y si lo dice es porque Dios quiere que tú seas motivado y animado a hacer lo que tienes que hacer. Así como se le dice al niño, mira, si tú haces la tarea, te voy a dar este caramelo o te voy a sacar a pasear. Y el niño se emociona y lo hace pensando en la recompensa. También nosotros debemos vivir en fe, para que cada cosa que hagamos, la hagamos dándolo todo, con amor, dedicación. ¿Por qué? Porque tienes tus ojos puestos en la esperanza. Tienes puestos tus ojos en los frutos que ese trabajo que estás haciendo va a dar. Si no, mi hermano, no vamos a terminar el trabajo. No vamos a ser fieles. Vamos a desertar. Nos vamos a apartar. Y si no, estas cosas tan importantes y vitales en el ministerio, Pablo termina diciendo a Timoteo estas palabras, versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mi hermano, ya estoy terminando el sermón, ya terminé de hablar lo que el pasaje dice. ¿Y ahora qué vamos a hacer con lo que escuchamos? Y diremos, bueno, otro sermón más, ya terminé, copié unos apuntes, cierro el cuaderno y seguimos viendo de la misma manera. No, ese no es el llamado. El llamado es a considerar. Considera lo que la palabra de Dios dice. No solamente hoy, mi hermano. Cada vez que tú abres tu Biblia, la lees, considera lo que la palabra de Dios te está diciendo. Aquí la palabra considerar habla de detenerse, meditar y examinar. Habla de inquirir cada palabra que la bendita palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Por esa razón, Pablo reconoce y sabe que la única manera que el hombre pueda ver y entender su necesidad de gracia y su verdadera condición es mediante el entendimiento que Dios puede dar al hombre. Así como Dios quitó nuestra venda para entender la bienaventuranza de ser hijo de Dios y haber creído en Cristo, también es necesario saber que esa gracia que ilumina es necesaria todavía en nuestra vida cristiana. Cada vez que escucho un sermón, mi hermano, ve a tu casa y dice, Señor, dile, Señor, por favor, muéstrame, revélame. Antes de venir al servicio, también hazlo en la intimidad de tu hogar. Señor, abre mis ojos. Pues por naturaleza tendemos a no mirar lo que realmente importa.